Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión continuaremos con esta serie, esta colección de gredos de los filósofos de todos los tiempos, grandes pensadores, abordando, como ya saben, los estudios introductorios de cada autor como para tener un pantallazo general. En esta ocasión, siguiendo como siempre digo el orden cronológico, es el turno de Pascal y el estudio introductorio de Alicia Villar Ezcurra. Vamos a ello. Parte 1. Vida y obra. La vida de Pascal estuvo marcada por la genialidad temprana, profundas crisis espirituales y una salud frágil que, sin embargo, nunca detuvo su incesante búsqueda de la verdad. Formación y primeros descubrimientos. Nacido en 1623, Blaise Pascal perdió a su madre a los 3 años. Su padre, un culto magistrado, decidió educarlo en casa, siguiendo métodos innovadores que despertaban su curiosidad en lugar de imponerle conocimientos. El resultado fue asombroso. Sin haber estudiado geometría formalmente, Pascal, siendo un niño, redescubrió por sí mismo la proporción 32 de Euclides, dibujando con carbón en el suelo. A los 16 años, asombró al propio Descartes con su ensayo sobre las cónicas, y a los 19, para ayudar a su padre con los tediosos cálculos de impuestos, inventó una de las primeras calculadoras mecánicas de la historia, la máquina de aritmética o pascalina, un primer esbozo de inteligencia artificial. La primera conversión. En 1646, un accidente de su padre puso a la familia en contacto con los hermanos de Champs, médicos vinculados al jansenismo de Port-Royal. A través de ellos, los Pascal tuvieron una conversión religiosa. Para Blaise fue inicialmente un despertar intelectual, pero para su hermana Jacqueline fue una transformación profunda que la llevaría a la vida monástica. Este nuevo fervor no detuvo su curiosidad científica, pero sí encendió su espíritu combativo en asuntos de fe. El período mundano. Tras la muerte de su padre y el ingreso de su hermana a Port-Royal, Pascal atravesó lo que se conoce como su período mundano. Frecuentó las altas esferas sociales y se relacionó con librepensadores y aficionados al juego. Fue precisamente un problema sobre apuestas planteado por el caballero de Méret lo que lo llevó a desarrollar, en correspondencia con el gran matemático Pierre de Fermat, las bases de una nueva rama de las matemáticas, la geometría del azar, hoy conocida como la teoría de la probabilidad. La segunda conversión, la Noche de Fuego. La noche del 23 de noviembre de 1654, Pascal vivió una experiencia mística que cambió su vida para siempre. La describió en un texto secreto conocido como el Memorial, que cosió en el forro de su chaqueta y llevó consigo hasta su muerte. El texto comienza con una sola palabra, fuego, y declara su fe no en el Dios de los filósofos y los sabios, sino en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un Dios personal, vivo, que se revela en la historia. Esta segunda conversión fue definitiva y marcó un giro radical hacia una vida de profundo compromiso religioso. La conversación con Sacy y los opúsculos. Poco después, en un retiro en Port-Royal, mantuvo una famosa conversación con el señor de Sacy sobre los filósofos Epicteto y Montaigne. Para Pascal, Epicteto representaba la grandeza del ser humano, pero ignoraba su debilidad, cayendo en el orgullo. Montaigne, por el contrario, entendía la miseria humana, pero su escepticismo llevaba a la pereza. Concluyó que sólo el cristianismo podía explicar esta dualidad. De esta época datan también varios escritos religiosos, como Sobre la conversión del pecador, donde describe la visión completamente nueva del mundo que adquiere el alma tocada por Dios. Últimos años y el Dios oculto. Un evento extraordinario reforzó su fe, la curación milagrosa de su sobrina Marguerite Perier en 1656. Según su hermana, este suceso fue el impulso final para que Pascal comenzara a trabajar en su gran obra apologética, Los Pensamientos. En sus cartas a Charlotte de Lorraine
desarrolló una de sus ideas teológicas clave, el Dios oculto, Deus absconditus. Sostenía que Dios no se manifiesta con evidencia abrumadora, sino que se esconde en la naturaleza y las escrituras, revelándose solo a quienes lo buscan con sinceridad. A pesar de su deteriorada salud y su entrega a la fe, no abandonó la ciencia del todo, resolviendo el complejo problema de la cicloide, un preludio al cálculo integral. En sus últimos años se dedicó a la caridad, llegando a fundar el primer sistema de transporte público de París, y murió el 19 de agosto de 1662 a los 39 años. Parte 2. Pensamiento. El pensamiento de Pascal es un vasto territorio que abarca desde la física experimental hasta la teología más profunda. Exploremos sus ideas clave. El Pascal científico. En su tiempo, Pascal fue célebre ante todo como científico. En matemáticas, además de sus aportes a la geometría proyectiva y la invención de la pascalina, su trabajo con Fermat sobre los juegos de azar sentó las bases del cálculo de probabilidades y la teoría de la decisión. En física, revolucionó la comprensión de la presión y los fluidos, mediante el famoso experimento en la montaña Puy-de-Dôme. Demostró que el supuesto horror al vacío de la naturaleza era falso y que los fenómenos se debían a la presión atmosférica. Su trabajo fundó la hidrostática y nos legó el principio de Pascal. En el prefacio a su Tratado del Vacío, estableció una distinción crucial de métodos. Las ciencias, como la física, deben basarse en la razón y el experimento, mientras que la teología se basa en la autoridad y la tradición. Las polémicas religiosas, las provinciales. Pascal se sumergió de lleno en los debates religiosos de su tiempo como un férreo defensor del jansenismo. Su arma fue una obra maestra de la sátira y la retórica, las provinciales. Publicadas anónimamente entre 1656 y 1657, estas 18 cartas tenían como objetivo defender a los jansenistas de sus adversarios, principalmente los jesuitas. Con una ironía mordaz, Pascal criticó la casuística jesuita, a la que acusaba de relajar la moral cristiana para justificar casi cualquier pecado mediante el probabilismo y la dirección de intención. Las provinciales no solo fueron una defensa brillante, sino que también se convirtieron en un clásico de la lengua francesa. La obra maestra inacabada, los pensamientos. A su muerte, Pascal dejó cientos de notas y fragmentos para su gran proyecto, una apología de la religión cristiana. Estos papeles, desordenados y enigmáticos, fueron publicados póstumamente bajo el título de Pensamientos. La obra, tal como la conocemos, es una reconstrucción a partir de los manuscritos originales y sus copias. El plan de Pascal parece haber sido una estructura en dos partes. 1. La miseria del hombre sin Dios, un profundo análisis de la condición humana. 2. La felicidad del hombre con Dios, la solución que ofrece el cristianismo. La condición humana. Pascal describe al ser humano como una paradoja viviente. Somos capaces de grandeza, principalmente a través del pensamiento. Su famosa frase lo resume: el hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante. Nuestra dignidad no reside en nuestra fuerza, sino en nuestra capacidad de ser conscientes de nuestra propia fragilidad. Pero esta grandeza convive con una profunda miseria. Estamos dominados por la vanidad, la imaginación y la costumbre. Para huir de la angustia de nuestra existencia finita, nos sumergimos en la diversión, el trabajo, el juego, las ocupaciones constantes que nos impiden pensar en lo esencial. La causa de muchas de nuestras desgracias, dice Pascal, es no saber permanecer tranquilos en una habitación. El ser humano es una contradicción, un monstruo incomprensible, suspendido entre el infinito y la nada. La solución cristiana. Para Pascal, solo el cristianismo puede resolver este enigma. La apuesta, Le Pari, en uno de sus fragmentos más célebres, plantea un argumento pragmático.
Dado que la razón no puede probar la existencia de Dios, debemos apostar. Si apuestas por Dios y ganas, ganas la vida eterna. Si pierdes, no pierdes nada significativo. Por lo tanto, es la jugada más racional apostar por la existencia de Dios. El corazón y la razón. Pascal distingue dos formas de conocimiento. La razón demuestra, pero el corazón siente e intuye los primeros principios. La fe, en última instancia, es una certeza del corazón. El corazón tiene sus razones que la razón no conoce. Los tres órdenes. Finalmente, Pascal organiza la realidad en tres órdenes inconmensurables: el orden del cuerpo, la materia, el poder físico; el orden del espíritu, la inteligencia, la ciencia; y el orden de la caridad, el amor, la sanidad. Un orden es infinitamente superior al anterior. La grandeza de un rey es del cuerpo, la de un científico como Arquímedes del espíritu, pero la de Cristo es del orden de la caridad, un orden sobrenatural que lo trasciende todo. Blaise Pascal nos dejó un legado inmenso. Fue un pionero de la ciencia moderna que también exploró las profundidades del alma humana con una honestidad desgarradora. Nos enseñó que la razón tiene límites y que las preguntas más importantes de la vida no se responden solo con el intelecto, sino también con el corazón. Su obra sigue siendo una invitación a pensar sin límites, a enfrentar nuestras contradicciones y a no dar la espalda a los grandes enigmas de la existencia. Bien amigos, eso ha sido todo lo concerniente al estudio introductorio de Pascal. En el siguiente video de esta lista es el turno, siempre siguiendo el orden cronológico, de Descartes. Nos vemos en la próxima.